te bendiga y Dios te guarde, iglesia. Bienvenidos nuevamente a la sala de nuestro hogar. Es para nosotros de suma bendición, sumo gozo, el poder llegar nuevamente hasta el lugar donde estás y ser de bendición a tu vida. Hoy, para compartir en un día muy especial, un día extraordinario y fabuloso, el Día de los Padres. Queremos hoy compartir la palabra del Señor y bendecir a ese grupo de guerreros, de hombres de Dios, llenos de coraje, de empeño, de valor, de amor, de ternura y de obediencia a Dios. Y juntamente con ellos poder glorificar al Señor e impartir esa bendición de Dios a cada uno de nosotros de forma especial. Así que en esta hora yo quiero invitarte a orar y ya posteriormente buscar en nuestras Biblias, ¿verdad? Vamos a utilizar Ezequiel capítulo 22, verso 30. Pero antes de ir a esa lectura, pues queremos orar. Bien, así que Señor, tú eres Dios maravilloso y poderoso. Y en esta hora, Señor, nos gozamos de estar en tu presencia. Te quiero pedir de forma especial, Señor, que seas tú obrando de forma extraordinaria en cada vida, en este servicio, Señor, en cada una de nuestras necesidades. Señor, que tu Espíritu nos toque, nos ministre, nos llene. Que tu Espíritu, Señor, nos cubra y nos dirija en todo momento, Señor, y que la necesidad de cada uno de nosotros sea suplida conforme a tu propósito y a tu voluntad. Gracias por este día, gracias por cada padre, gracias por cada hombre, Señor, que tú has dotado y capacitado, Señor, para fungir con esta responsabilidad, Señor, y este ministerio, Señor, que es el de ser padre, el de ser esposo, el de ser el hombre de la casa. Gracias, Señor. Tú eres Dios maravilloso y poderoso. Damos la gloria y la honra a ti, Señor. Amén. Amén y amén. Bueno, vamos a buscar en nuestras Biblias rápidamente en Ezequiel capítulo 22, verso 30. Y dice así la palabra del Señor, un versículo que usted conoce, al igual que como yo lo conozco. Y dice así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y se pusiesen a la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Señor, gracias por tu palabra, que es bendición y medicina a nuestras vidas. Bendice a cada vida a través de esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar bajo el tema Se busca uno. Se busca uno. En realidad, Dios ha buscado a uno para tantas cosas. Dios ha buscado a una persona para ejercer en tantas áreas. Se busca uno para cumplir la gran comisión. Se busca uno para ser un gran empresario. Se busca uno para ser un líder político. Se busca uno para ser un líder religioso. Se busca uno para ser alguien de influencia. Pero hoy se busca uno que quiera cumplir con la misión que Dios le dio como padre, como esposo. Posiblemente ese uno lo eres tú. ¿Por qué? Porque entiendo que estás en el propósito y en el plan de Dios. Y por ende, hoy queremos que podamos entender ese propósito y ese plan de Dios para con nuestras vidas. Número uno, queremos comenzar diciendo que el ser hombre y el ser padre es un privilegio. Es algo maravilloso, es algo hermoso, es algo extraordinario, que la sociedad ha ido desvirtuando y quitando. Hace unas semanas atrás veía una foto donde estaba el padre de familia con la madre de familia y sus hijos
iban donde ellos a consultar al llegar del colegio o de la escuela. Y mostraba allí la unidad familiar y la bendición que trae la familia, ¿verdad? Y decía en esa foto, este es el cuadro de la verdadera familia. Tenemos que volver a ella. Y en realidad nos han querido dividir, han querido separar al padre de la madre, han querido separar a los hijos de los padres, han querido quitar el rol del padre, cabeza del hogar, de la casa, para hacer pensar cosas que no son. Cosas como que no hace falta que haya un hombre en la casa o un padre de familia responsable en la casa para que los hijos se críen bien, para que el ambiente sea diferente. Y yo no creo en eso. Yo creo en que un hombre que se dispone a hacer la voluntad de Dios, a creerle a Dios y se esfuerza por levantar una familia poderosa y que está en el círculo familiar, en ese núcleo familiar, disfrutando y compartiendo y ejerciendo su ministerio paternal, es algo extraordinario, es algo que no podemos perder. Y aunque la sociedad, el mundo y las ideologías han querido, estos pensamientos ideológicos han querido tratar de desvirtuar la persona del Padre, hoy yo quiero decirte que Dios sigue buscando uno. Sigue buscando uno que quiera ser el mejor padre. Sigue buscando uno que quiera ser el mejor esposo. Sigue buscando uno que quiera ser el mejor ciudadano. Sigue buscando uno que quiera ser el hombre que obedezca a Dios por encima de todas las cosas. No tenemos un manual fuera de lo que es la Biblia, que es el manual de instrucciones. Cuando nos hacemos padres, no tenemos un manual de cómo ser padre. Por lo tanto, hoy yo quisiera ver, estuve hojeando, leyendo, buscando alguna información, ¿verdad? Y encontré algunos consejos, algunas recomendaciones, algunas cositas hermosas que nos pueden ayudar a ser ese padre que Dios está buscando, a ser ese padre que Dios está llamando. Cuando tú te refieres a Dios, te refieres como tu padre, como tu Padre Celestial. Dices, Abba, Padre, papito chulo, papito hermoso. En realidad es algo maravilloso el poder ver la relación de Dios, el eterno, el grande, como el Padre nuestro. Cuando aprendimos esa primera oración, decíamos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa paternidad Dios ha querido transferirla a nosotros. El mundo, la sociedad ha querido robarlo, pero Dios sigue llamándote y diciéndote, yo quiero que seas tú el padre ejemplar, la persona en la cual yo confío. Por lo tanto, hoy queremos hablar sobre algunos consejos para ser un buen padre. ¿Cómo ser un buen padre? Bueno, el primero que tenemos que ver para ser un buen padre es que un buen padre tiene que amar a su esposa. ¿Cómo que un buen padre tiene que amar a su esposa? Bueno, sus hijos quieren imitar a alguien. Sus hijos quieren ver a un ejemplo a imitar. Quieren tener a alguien que pueda dirigirlos en la vida. Y qué mejor ejemplo, qué mejor espejo que poder ver a un padre que ame a su esposa. Cuando amas a tu esposa y te entregas por ella, así como Cristo se entregó por la iglesia, y la cuidas y la perfeccionas y la amas para presentarla a Dios como una mujer y la iglesia como una esposa sin mancha y sin arruga delante del Señor. Entonces proyectas a aquellos que te rodean, proyectas a tus hijos, proyectas a tu familia, proyectas a tu misma esposa, proyectas la confianza, proyectas el deseo de seguir a Dios,
proyectas el hambre de seguir a Dios. Por lo tanto, lo primero que tenemos que ver para ser un buen padre es que un buen padre ama a su esposa. Y tienes que aprender a amar a tu esposa como a ti mismo. Tu esposa es tu prójimo, pero los dos son uno. Y tenemos, número uno, que aprender a amar a esa esposa. Amarla con todo el corazón, amarla con todo el deseo. Ese amor se demuestra en el cuidado, en la atención, en el diálogo, en el cariño, en el afecto. Y tus hijos quieren ver a ese padre que se manifieste y que manifieste el amor, el respeto y la ternura de Dios con la relación que lleva con su esposa. Así que un buen padre, antes de ser un buen padre, debe de ser un buen esposo. Lo segundo que queremos ver como consejo es que un buen padre nunca espera que su hijo sea perfecto, que su hija sea perfecta. Un buen padre simple y llanamente aprende a amar, a honrar, a cuidar, a educar, a enseñar a sus hijos con sus imperfecciones, pasando por frustraciones, pasando por desilusiones, pero amando a sus hijos. Muchas veces nosotros nos esforzamos por crear hijos extraordinarios y en algún momento cometen un error y nos fallan y creemos que ya todo se derrumbó, y no es así. No es así, porque al igual que como tú no eres un padre perfecto, tus hijos no son unos hijos perfectos. Y si quieres ser un buen padre tiene que aprender que sus hijos no son perfectos. Tiene que aprender a aceptar a sus hijos con esa imperfección y tratar de ayudarlo a construir, que sea el hombre, ese hijo o esa hija, ese hijo sea el hombre y esa hija sea esa mujer que Dios diseñó. ¿Cómo? Siendo ejemplos. ¿Cómo ser un buen padre? Un buen padre siempre procura disfrutar a sus hijos. Es tiempo de que aprendamos a disfrutar a nuestros hijos, a darle amor, a darle cariño, a darle ternura, a que ellos sepan quién es papá, a que ellos sepan cuánto los ama papá, pero que ellos sepan que papá está presente, que ellos sepan que papá está ahí, no como la sociedad quiere enseñar, quiere educar, quiere levantar padres ausentes, y aunque están en la casa muchas veces los presentan ausentes porque el machismo no los deja ser padres efectivos, o el feminismo quita al padre del rol que tiene como padre. No, usted y yo tenemos que aprender a disfrutar de nuestros hijos. Disfrútatelos y permite que ellos te disfruten a ti. Un buen padre siempre escucha a sus hijos. Algo nosotros tenemos que hacer, y es aprender a escuchar a nuestros hijos. Nuestros hijos siempre tienen algo bueno que decirnos. Hace poco el mío me confrontó, me habló, me dijo cosas sobre mi futuro y me hizo sentir orgulloso cuando habló de mí y cuando me habló a mí, diciéndome de que tenía que esforzarme por alcanzar algo más. Y eso es maravilloso. Y usted y yo tenemos que aprender a escuchar a nuestros hijos. Siempre queremos que ellos nos escuchen. Siempre queremos regañarlos o enseñarles o dirigirles o educarles correctamente. Y es nuestra responsabilidad. Pero es tiempo ya de que como padre aprendamos también a escuchar a nuestros hijos. A escuchar qué es lo que les pasa, qué es lo que quieren. Otro punto muy importante es que si usted quiere ser un buen padre, tiene que aprender
a proveer a sus hijos. En este tiempo en el cual vivimos, donde se presentan a padres ausentes, padres que posiblemente se han olvidado muchas veces de sus hijos, sus hijos no han tenido esa persona que pueda suplirle. Y nosotros tenemos que aprender a ser los proveedores. Proveedores no solamente de lo material, sino proveedores de lo espiritual. Proveedores de lo afectivo en la relación y en la vida. Proveedores en el cariño, en el amor, en el buen consejo y en la sabia palabra. Tenemos que aprender a proveer. Tenemos que ser, para ser esos padres que Dios está llamando. Hoy usted y yo tenemos que aprender a ser buenos proveedores de nuestros hijos. Un buen padre enseña a sus hijos algo usted y yo sabemos que ellos no saben. Y tenemos que estar allí para enseñarles. Tenemos que estar allí para instruirles. Tenemos que estar allí para enseñarle lo que es la vida. Antes de que un hijo pueda escuchar algo en la calle, enséñaselo tú. Antes de que un hijo pueda ver algo en la calle, muéstraselo tú. Antes de que un hijo pueda tener un concepto errado de las cosas, enséñale las cosas correctamente. Y antes de que alguien le enseñe a tu hijo al mundo, enséñale a tu hijo a amar a Dios sobre todas las cosas. Un buen padre siempre está para enseñar a sus hijos. Les enseñan a que, no importando sus errores, sus debilidades, tienen que levantarse y seguir hacia adelante. Tienen que levantarse y comenzar nuevamente. Tienen que levantarse y vencer todo obstáculo. Tienen que levantarse y ver la bendición de Dios en su vida. Para eso, usted y yo tenemos que procurar, querido hermano, tenemos que procurar ser esos padres ejemplares. Un buen padre siempre ora por sí mismo. Usted y yo, como padres, tenemos que aprender a pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Tenemos que aprender a pedirle a Dios que nos capacite. Tenemos que aprender a pedirle a Dios que nos dé un corazón de padre. Tenemos que aprender a pedirle a Dios que nos dé un corazón proveedor. Tenemos que aprender a pedirle a Dios y orar por nosotros mismos. Pedirle, Señor, dame un corazón lleno de sabiduría y de buen consejo para mi hijo o para mi hija. Pedirle a Dios, Señor, revélame y muéstrame el camino correcto por el cual debo de llevar a mi niño o a mi niña. Un buen padre siempre ora por sí mismo, pero un buen padre también ora por sus hijos. Yo creo que más que padre, tú eres un sacerdote. Yo creo que más que padre, Dios te dio esta responsabilidad de ser un ministro. Y como ministro del Señor, tenemos que aprender a declarar sobre nuestros hijos aquello que queremos que Dios haga con ellos. Tenemos que ser la primera puente a la cual ellos puedan recurrir para escuchar a Dios, para ver a Dios. Y tenemos que ser los instrumentos que lleven a nuestros hijos a encontrarse con Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Tenemos que comenzar orando por nuestros hijos. Ora por ellos. Declara sobre ellos. Bendícelos a ellos. Un buen padre tiene que ser un modelo positivo a seguir. ¡Wow! ¡Cuánta negatividad muchas veces tenemos! ¿Cuántos pensamientos negativos? ¿Cuántas cosas muchas veces se quieren adueñar de nuestras vidas? Querido hermano, hoy es un buen día para cambiar la perspectiva que tienes sobre todas las cosas y ser una persona positiva. Porque un buen padre es un modelo positivo. Tus hijos tienen que ver que eres positivo. Tus hijos tienen que ver que hay una solución en medio del caos, en medio del problema. Tus hijos tienen que ver
que eres la persona que te para firme diciendo: Dios es mi Dios, no importando la crisis que pase. Si no lo sientes, si no lo experimentas, levántate. Si no lo sientes, si no lo experimentas, dile: Dios, empodérame hoy, hazme ser ese padre modelo en lo positivo para mis hijos, para mi hija. Aprendamos a ser esos padres que Dios está llamando. ¿Por qué? Porque un buen padre siempre prepara a sus hijos, prepara a sus hijas. Enséñale a tu hija cómo debe de ser amada. Enséñale a tu hija cómo debe de ser respetada, como tú mostrándole el respeto, tú mostrándole el amor. Enséñale a tu hijo cómo ser un hombre ejemplar, como tú siendo un hombre ejemplar. Enséñale a tu hijo cómo ensuciarse las manos, como tú ensuciándote las tuyas. Enséñale a tu hijo a amar a las mujeres, como tú mostrándole el amor que sientes tú por tu esposa. Dios nos está llamando hoy y nos dice hoy: busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí. Dios sigue buscando hombres que se paren en la brecha, que levanten un vallado. Dios está llamando y buscando hombres de valor. Y lo segundo que yo quiero que ustedes puedan entender, al igual que yo quiero entender, es que Dios nos llama para ser hombres de valor. Es que Dios nos llama para ser padres de valor. Es que Dios nos llama para que seamos personas ejemplares. ¿Y qué es un hombre de valor? ¿Cómo se hace un hombre de valor? Hay un cántico bastante ya pasado en años que dice: hombres de valor necesita Dios. Hombres de valor necesita Dios. Hombres de valor esforzados. Hombres de valor necesita Dios. Dice: hombres que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada. Y usted y yo hemos sido llamados para ser esos hombres. Ahora, ¿qué características? ¿Qué nos hace ser hombres de valor en este tiempo? Número 1, o el primer consejo: un hombre de valor ama a Dios por sobre todas las cosas. ¿Tú quieres ser un hombre de valor? Date por completo a Dios. Entrégale por completo a Dios tu corazón y ama a Dios sobre todas las cosas. Cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, esa manifestación y bendición del Padre se manifiesta sobre ti y comienzas a ser más como Dios. Y cuando tú eres como Dios, entonces el valor se te ve no por lo que tienes, no por lo que posees, sino por lo que estás viviendo. Y tú y yo estamos llamados a ser hombres de valor. Y un hombre de valor ama a Dios por sobre todas las cosas. Un hombre de valor halla el conocimiento a través de Dios. ¿Cómo? Buscando en la Escritura. ¿Cómo? Leyendo la palabra. ¿Cómo? Instruyéndome en la palabra. Que mi guía, que mi brújula, que mi camino, que mi dirección, que mi linterna en el camino, que mi lámpara en el camino sea la palabra de Dios. Que yo pueda dejarme llevar y caminar por lo que Dios ha dicho. Que Dios sea el que le dé dirección a mi vida. ¿Por qué? Porque un hombre de valor siempre haya conocimiento a través de Dios. Que cuando haya un consejo tú puedas ir a la palabra y decir: bueno, esto es lo que tú quieres, esto es lo que está pasando, pero esto es lo que dice Dios. Y Dios te está llamando para que seas un hombre de valor. Un hombre de valor siempre tiene al Espíritu Santo como su compañía, como su compañero, como su paracleto, como su ayudador,
como aquel que le enseña. ¿Tú quieres ser un hombre de valor? ¿Tú quieres ser un padre ejemplar? ¿Tú quieres cumplir con el llamado de Dios en tu vida? Pues entonces comienza a relacionarte con el Espíritu Santo. Él te va a enseñar todas las cosas. Él te va a enseñar a ser la persona que Dios quiere que tú seas. Él te va a abrir el conocimiento, el corazón, la mente, para que seas ese hombre y ese padre que Dios quiere que tú seas. Pero para eso tienes que pedirle al Espíritu Santo: llena mi vida, camina conmigo, manifiesta tu fruto en mí. Yo quiero que ese fruto se manifieste. Yo quiero crecer en ese fruto y me voy a esforzar para que el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, la fe, la mansedumbre se manifiesten en mi vida. ¿Para qué? Para que mis hijos puedan ver a Dios a través del Espíritu Santo en mí. Un hombre de valor ama a su prójimo como a sí mismo. ¡Wow! Como padres y como hombres que Dios nos llama, tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo. Tenemos que aprender a darnos en amor, para ayudar, para sustentar, para proteger, para cuidar, para estar ahí con nuestro prójimo. Y que aquellos que nos aman y nos ven para imitarnos puedan vernos como personas ejemplares que aman a su prójimo como a sí mismo. Dios te está llamando. Y este es el tiempo del llamado de Dios para ti, como padre, como esposo y como hombre de valor. Y un hombre de valor perdona y pide perdón. Hay algo que se nos ha enseñado y yo entiendo que está mal. Y es que los hombres tenemos que ser tan orgullosos, o tenemos que ser tan hombres que nunca pidamos perdón, que nunca perdonemos. Pero entonces no entiendo cómo podemos relacionarnos con Dios, porque tuvimos que arrepentirnos y pedirle perdón a Dios para recibir el perdón por nuestros pecados. Y por gracia entonces somos salvos porque nos hemos arrepentido y Dios nos ha otorgado el perdón. Y un padre, o la persona que Dios quiere y está llamando para que sea ese padre ejemplar, o sea un hombre de valor, tiene que aprender a perdonar y tiene que aprender a pedir perdón. ¿Sabes qué? Tu esposa sabe que no eres perfecto. ¿Sabes qué? Tus hijos saben que no eres perfecto. Pero no es que se queden solamente con el concepto de que no eres perfecto y que te vean solamente como aquel que comete errores o que se enoja o que hiere de palabras. No. Es que puedas mostrarle esa parte del padre que pide perdón, del esposo que pide perdón, del hombre de Dios que pide perdón. Y Dios te está llamando para que hoy te puedas levantar y pedirle perdón a tus hijos, que posiblemente le has fallado, que posiblemente le has mentido, que posiblemente en el momento más importante no has estado porque has estado ocupado o afanado y tienes que pedir perdón. Pues ve hoy y pide perdón a tus hijos. Pero también aprende a perdonar. Aprende a perdonar a los hijos que son imperfectos y que cometen errores. Y se dan cuenta de que el amor cubre multitud de pecados. Hoy es un buen día para abrazar y para amar a aquellos a los cuales Dios ha puesto en tus manos. Sí, Dios los ha puesto en tus manos. Si eres esposo y padre, es porque Dios lo ha permitido. Y por lo tanto, hoy te reto a que vayas y pidas perdón. Hoy te reto a que vayas y perdones. Hoy te reto a que te levantes, llames a tu hija, llames a tu hijo, lo abraces y le digas: perdóname, te he fallado, perdóname, quiero ser el ejemplo al cual tú puedas seguir. Quiero ser un hombre de valor. Quiero ser un padre de valor. Un hombre de valor posee un fuerte autodominio.
La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando te relacionas con el Espíritu y dejas que el Espíritu llene tu vida, Dios te va capacitando y te va ayudando para que desarrolles ese dominio propio. Pero puedes desarrollar o llegas a desarrollarlo cuando aprendes a callar, cuando tienes el deseo de hablar, cuando aprendes a refrenar tus impulsos, cuando quieres agredir, cuando aprendes a controlarte y tener autodominio de tu mente, de tu boca, de tus pensamientos y de tus sentimientos. Es allí donde te comienzas a desarrollar como un hombre de valor, porque no te dejas llevar por lo que tu mente te dicta o los impulsos te dictan, sino que aprendes a orar y a decir: Señor, yo quiero controlarme, yo quiero ser diferente, yo quiero hacer la diferencia. Y actúas cuando tienes que actuar, te callas cuando tienes que estar callado, abrazas cuando tienes que abrazar, reprendes cuando tienes que reprender, pero lo haces con un autocontrol. Tú aprendes a controlarte por la influencia del Espíritu Santo en tu vida. Y tenemos que aprender a ser hombres de valor y padres ejemplares, cumpliendo el llamado de Dios para con nuestras vidas. Un hombre de valor es obediente a Dios. Si hay algo que tú y yo tenemos que aprender a desarrollar en nuestras vidas como padres, como esposos y como hombres de valor, es que tenemos que aprender, número uno, y más importante, obedecer a Dios. Cuando tú obedeces a Dios, eres un padre extraordinario. Cuando tú obedeces a Dios, eres un esposo extraordinario. Cuando tú obedeces y aprendes a obedecer a Dios, eres un hombre de valor extraordinario. Hay algo que tú y yo tenemos que comenzar a hacer, y es ver qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios ha dicho, y comenzar a obedecer a ese Dios, a esa palabra, a esa bendición, a eso que Dios ha manifestado sobre ti. Tenemos que volver a la Biblia, tenemos que volver a la oración, tenemos que volver a la familia. ¿Sabes qué? Quieren quitarte del camino. Dicen que no eres importante como hombre, dicen que no eres importante como esposo, dicen la sociedad que no eres importante como padre, pero Dios dice: estoy buscando a uno que se ponga en la brecha delante de mí, levante un vallado con la personalidad, levante un vallado con la fe, levante un vallado con la espiritualidad, levante un vallado con el conocimiento de la palabra, levante un vallado, aleluya, con la autoridad de Dios, y se pare delante del pueblo. Pero antes de pararte delante de un pueblo, tienes que pararte delante de tus hijos y delante de tu esposa y decirle: Dios me llamó, Dios me ama, quiero ser diferente, y esforzarte por serlo. Hoy no es el día que algunos llaman de los perros. No. Hoy es el día de los padres. Hoy no es un día de aquellos que no tienen valor. Hoy es el día de aquel que Dios creó con un valor extraordinario, y después de haberlo creado dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda adecuada, una ayuda idónea, y creó a la mujer para que ambos se puedan complementar y puedan vivir en la unidad de Dios. En la unidad de Dios hay unos roles, en la unidad de Dios hay unas responsabilidades, en la unidad de Dios hay unos ministerios y unos mandatos que Dios da, pero en la unidad de Dios hay igualdad. Pero dentro de esa igualdad tú tienes una responsabilidad como hombre, y tu esposa tiene una responsabilidad como mujer. Tú tienes una responsabilidad como padre, y tu esposa tiene una responsabilidad como madre. Pero tanto el padre como la madre, el esposo como la esposa, delante de Dios somos iguales. Simple y llanamente, Dios te ha elegido a ti
para que seas el sacerdote. Dios te ha elegido a ti para que seas la cabeza. Dios te ha elegido a ti para que seas la persona de bendición. Por lo tanto, levántate, actívate en la fe, actívate en la oración, actívate en la intercesión, actívate en hacer el modelo que Dios quiere que sea, para que tus hijos te vean, para que tus hijas te vean, para que tu esposa te vea y para que puedas mostrarte delante de Dios como un hombre de valor. Hoy yo quiero orar por ti y quiero que te levantes porque Dios te está llamando. Quiero que te actives porque Dios te está llamando. Quiero que aceptes el llamado de Dios y asumas con responsabilidad lo que Dios te ha entregado, porque es su voluntad y porque su amor te eligió a ti. Oremos. Señor, Dios poderoso y maravilloso, Dios grande, en esta hora yo te quiero pedir, Señor, por cada padre hoy en este día, que tú te glorifiques, Señor, en su vida, que tú le des sabiduría, que tú le des fuerza, que tú le des bendición, Señor, que tú le traigas revelación, que tu espíritu le inunde, que tu espíritu le llene, que tu espíritu le capacite, Señor, y que tu bendición fluya en su vida de forma especial. Señor, glorifícate, Señor, y que este día, Señor, sea un día donde pueda asumir su responsabilidad como padre, como hombre de valor. Y ante ti, respondiendo a tu llamado, ¿quién irá? ¿Quién irá abriendo camino? ¿Quién irá forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? Y que cada hombre pueda decir como yo digo hoy: heme aquí, envíame a mí. Si tú estás buscando a uno, yo estoy de voluntario y quiero ser el primero. Quiero ser un buen esposo. Quiero ser un extraordinario padre y quiero ser un hombre de valor. Glorifícate de forma especial y bendice sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Es una gran bendición, una maravillosa bendición estar nuevamente por aquí. Pues hoy, en el Día de las Madres, no nos reunimos y decidimos hacer lo propio también el Día de los Padres para ser justos. Pero dentro de todo esto, queremos que la bendición de Dios fluya en tu vida y en los tuyos. Recuerda, eres importante. Mujeres, esposas, hijos, hagan sentir a este padre como el mejor. Hoy, consiéntanlo y todos los días ámenlo, porque Él es el hombre que Dios llamó para ser un padre y un hombre de valor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y será hasta la próxima, si el Señor así lo permite. Dios te bendiga. Cuídate.